¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al 10º episodio de Subcampus, la plataforma de aprendizaje constante para la nueva generación de creadores. Hola a Nice. todos, ¿cómo Bien. están? Ay, hola, Master. ¿Cómo estás tú? Episodio número 10 de la segunda temporada. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Qué rápido se va el dinero. Cada episodio, ¿eh? No, pero la neta, Short Studio se rifan. Estamos Sí. nuevamente en este set que nos gustó, ¿eh? Hemos visto muchas evoluciones, ¿eh? Exacto. Muchas. Y no pararemos. No pararemos, amigos. Les vamos a generar contenido de calidad, quieran o no. Hasta que les guste. Hacer que nos den like. Que por cierto, aprovechemos para decirles que nos Sí, likeen. oigan, ya, güey, buen pedo. Bueno, ahora vamos no a sé hablar en cómo serio con decírselos. ustedes. Ya denos un like. Ya échenos un comentario. Por lo menos un hola, sí los veo. Ya con eso estamos más que servidos, ¿no? Sí. Pero no me importa que nadie nos vea. Hoy te vengo a contar una historia a ti, hermano. No es cierto. Muchas gracias. Y a la gente que nos escucha también, muchísimos saludos. Claro. Hoy vamos a contar una historia muy interesante y es que algunos lo consideran el más grande estafador de la historia. No. Algunos lo consideran un genio del marketing. Oh, Algunos lo consideran un experto de la publicidad y la promoción ok. y las relaciones públicas. Ok. Entonces tú decidirás al final de esta historia con cuál de todas te quedas, hermano. Mientras no sea el de Tinder, todo bien. Inicio con un super aviso breve, que es que vamos a hablar de lo mucho que impactó a la industria de mercadotecnia, a la industria publicitaria y a la industria de relaciones públicas. Okay. La verdad es que tiene un lado oscuro este señor, pero pues no nos vamos a enfocar en ese tema, ya sabes. No aplaudimos ni nada sus métodos, simplemente el resultado y pues todo lo que generó para la industria, ¿no? Uy, qué Entonces, intenso. bueno, empezando, estamos hablando de, como ya lo pudieron ver en la miniatura del video, estamos hablando de Phineas Taylor Barnum, el Oh. famosísimo The Greatest Showman. Oh. Ajá. Yo soy fan, me declaro fan totalmente. A partir de la película me metí a investigar a este vato. La película creo que salió en 2017. Ajá. Y me metí a investigar a este señor y es un brillante, güey. O sea, neta, en la película te muestran un 2% de todo lo que hizo y la verdad lo que hace muy bien la película es Ujú. mantenerlo como este excelente showman que es, ¿no? Ok, Entonces, bueno, ok. rapidísimo porque la historia es muy larga, pero presten atención, ahí les va. Estoy listo. Nace en 1810 en Connecticut. Y su padre encargado de una licorería, repartidor y costurero. Obviamente tenía que sacar dinero de donde fuera, güey, y aceptaba cualquier trabajo que se le presentara, ¿no? Tenía una familia grande, era Phineas Barnum y 5 hermanos aparte y la esposa. Entonces, pues obviamente este güey no tenía Qué chido. cómo, ¿no? Sí. El pequeño Phineas entiende a la perfección la palabra trabajo, obviamente, porque él no se separaba mucho de su papá y su papá siempre lo jalaba porque como era el mayor de la familia, pues siempre tenía como esta idea de que en algún momento él iba a ser cargo de, ya sabes, él iba a ser el hombre de la familia, entonces siempre le enseñó a trabajar. Entonces él desde muy chiquito entiende la palabra trabajo y empieza a vender snacks y ron a las personas cerca de donde su padre trabajaba, ¿no? Si su padre estaba haciendo trabajo de costurería, pues obviamente estaba afuera Phineas vendiendo pues licor de la tienda donde trabaja su papá o snacks o lo que fuera, pero Phineas estaba haciendo algo productivo, ¿no? Chamba. Exacto. Su padre tristemente muere cuando Phineas solo tiene 15 años y por la desesperación de no tener nada para vivir, Phineas decide que la edad no será una barrera para él y sigue realizando trabajos en tiendas locales y agarrando experiencia. Y es aquí donde dicen que obviamente en este tema de estar vendiendo y la desesperación de necesito el dinero, pues obviamente aprende estas técnicas de engañar un poco a la gente Ujú, para que le ujú. compraran sus productos, ¿no? Tan chiquito. Sí, tal Ajá, cual. En ajá. la película, de hecho, te muestran un poco, en la película de The Great Showman, Ujú. de Hugh Jackman, Ujú. obviamente te muestran ahí un poco de destellos de lo que fue piezas importantes en su vida, ¿no? Ok. Ves cuando roba el periódico y es el mismo que vende, o sea, no exactamente eso, pero pues sí te dan ahí indicios de que hacía truquitos para vender, ¿no? Ok. Entonces, Phineas antes de los 24 años ya era propietario de una tienda de productos en general, una tiendita ahí de todo, una pequeña compañía de lotería, porque su abuelo se dedicaba a la lotería, y un periódico local. Órale. En este periódico, pues obviamente él hablaba ahí de todo lo que no le parecía del pueblo y toda la onda, ¿no? Ajá. Se llamaba The Herald of Freedom. Como su gaceta, literal. Ajá. Ajá. En el que peleaba por acabar con las leyes en contra de los juegos de azar y los viajes precisamente, ¿no? Porque si acababa la lotería, pues obviamente se quedaba sin chamba.
Por su bajo éxito, y aquí empieza su interés por lo extraordinario, Phineas decide cerrar su tienda en 1834 con 24 años de edad. O sea, era un mocosito todavía. Sí. Y es a esta edad cuando empieza su amor por las cosas extraordinarias y se da cuenta que la gente le llama mucho la atención lo que no es normal, ¿no? En esta revolución industrial y en esta revolución de todo, obviamente, se da cuenta que la gente, cualquier cosa que es nueva o que no entienda a la perfección, pues ahí está la atención, ya sabes, 100%. Entonces, pues obviamente empieza su interés por esto. Con 25 años de edad decide comprar una esclava, una señora de 80 años casi ciega y con parálisis, llamada Madre Joyce Head. ¿De dónde era, perdón? ¿Lo dijiste al inicio? Sí, de Connecticut, De en Connecticut. Estados Unidos. En este entonces ya estaba en Nueva York. Ok. Entonces, con 25 años decide comprar esta esclava, ¿no? Y obviamente ya empezaban las leyes ahí en contra de la esclavitud y no estaba permitido ya como tal, y menos en ciudades grandes. Claro. Entonces, pues precisamente también su abuelo era abogado, entonces él tenía algunos estudios ahí y encuentra lagunas en las leyes y logra el arrendamiento de esta persona, o sea, de esta ancianita, por $1,000 al año. Entonces, lo impresionante de esto es que él pone a la ancianita en exhibición y se inventa la primera gran historia de la mujer más anciana del mundo, ¿no? Ok. Él afirmaba que la ancianita tenía 161 años y que había sido la niñera de George Washington. O sea, se inventa esa historia y pone a la señora ahí con parálisis a que la gente la viera, ¿no? Wow. La anciana muere un año después y durante todo ese año, Phineas la mantuvo trabajando de 10 a 12 horas diario. Y aun cuando murió la anciana, realizó su autopsia, Phineas realiza la autopsia y cobra 50 centavos para que la gente pudiera verla. O sea, estos son como los aspectos negros de su historia, ¿no? Sí. Porque aún muerta le sigue sacando provecho y sigue generando dinero, ¿no? Wow. Entonces ahí se enteran, en la autopsia, obviamente le sale mala jugada porque la gente ya se entera que pues todo era una mentira, ¿no? Ni había sido la niñera de George Washington, ni tenía 161 años, tenía a lo mucho 80 años la señora. Ok. Llega el pánico de 1837 con una de las peores crisis en Estados Unidos que duró 4 años y mismos que los hacen en los que estuvo participando en diferentes shows para poder sacar lana, ¿no? Porque obviamente tiene que cerrar sus tiendas, todo está muy mal, la crisis económica, entonces él decide darle pausa a todo y dedicarse a otros business, ¿no? Que nunca se sale del entretenimiento como tal. Una vez que se mete a esta farsa del anciano. Todo lo gira alrededor. Exacto. En 1841 y con 31 años y sus ahorros compra el American Museum en Nueva York, mismo que decide cambiar el nombre por America Barnum's Museum. Barnum's, sí. Ajá. Remodeló el edificio y le agregó 5 pisos más para poder exhibir más atracciones y le instaló un alumbrado increíble en la fachada que nadie había visto y colocó grandes carteles coloridos con los nombres de las atracciones, cosa que igual nadie, no estaban acostumbrados a ver impresos a color, ya sabes. Entonces, pues para todos era nuevo y llamaba la atención el edificio. Aparte estaba en una muy buena zona, estaba creo en Broadway, una cosa así. Aquí es donde nace su segundo gran engaño, la sirena Fiji, que Phineas presentaba como el esqueleto de una sirena real. Entonces le hacía esta historia increíble alrededor de la sirena de Fiji y todo, pero pues obviamente resultó ser nada más el esqueleto de un mono secado con una cola de cocida, con la cola de un pescado, igual pues bien preservado, ¿no? Sí. Este museo se vuelve referente para todos los museos de la ciudad y el país, que empezaba a imitar el formato de las rarezas y lo extraordinario, ¿no? O sea, todos empiezan a voltear y todos empiezan a copiar un poco la idea del museo que tiene Barnum. El Museo de Phineas también presentaba un gran valor educativo, o sea, se vuelve referente también con un museo de historia natural, ¿no? El Museo de Phineas presentaba diferentes secciones de lo vivo a lo muerto, él decía, y de lo grave a lo alegre. Y cada pequeña atracción de su museo, sin excepción, tenía una gran historia. O sea, atracción que traía de cualquier parte del mundo, le hacía una historia a todo, ¿no? Okay. Era un museo de cera, historia natural, zoológico, tenía un circo de pulgas, show de osos, actuaciones musicales de nativos, magos, enanos, gigantes, pinturas y hasta un acuario que fue el primer acuario en todo Estados Unidos, ¿no? Okay. Y todo esto, la entrada valía solo 25 centavos, hermano. De dólares. Ajá. El museo estuvo abierto y siendo una de las principales atracciones de Nueva York por más de 20 años y se estima que recibía más de 10,000 espectadores diarios. Entonces, si haces la multiplicación, que ya la hice, son $2,500 diarios, 912,500 al año y 18,250,000 en los 20 años que estuvo abierto, que son 694 millones hoy en día de dólares. Entonces, eso lo hizo en 20 años solo con el museo, ¿vale? Wow. ¿Alguna de estas historias era verídica o todo era inventado?
¿O estaba mezclado, sabes? No, sí tenía, o sea, y por ejemplo, lo que sí era real y lo que estaba vivo, pues, Ajá. obviamente tenía su historia real, Claro. pero por ejemplo aquí es donde tiene igual al gigante que se muestra en la película, que él decide que va a ser Irish, entonces le pone el gigante irlandés, y varias cosas que pues, obviamente les inventa totalmente la historia, pero sí muchas cosas vivas igual que cuentan nada más historia pues, real, ¿no? Claro. Para este factor educativo. Y él empieza a dividir su museo por secciones, ¿no? Por alas, como los conocemos ahorita. Ok. Entonces, estaba muy cabrón y era nuevo para todos. Pionero, güey. Sí. Pionerazo. Phineas empieza a aprovechar su fama en Estados Unidos para relacionarse. Uno de sus principales objetivos siempre fue que su nombre tuviera bastante peso en todo el mundo, ¿no? Entonces empieza su interés por las relaciones públicas, porque igual era un hombre súper ególatra, era un güey muy orgulloso y no le gustaba que nada más lo reconocieran por el güey de las rarezas, ya sabes. Entonces, en 1844 y con solo 33 años, decidió emprender su viaje por Europa con su mejor atracción, que es Charles Stratton, que en la película lo muestran como el pequeñito. Ajá, ajá. Little guy. Tom Thumb. Y Phineas tenía un objetivo que era conocer a la reina, ¿no? Entonces agarra su mejor atracción, que en ese momento era este pequeñito, era Tom, el general Tom, vamos a ponerle. Ajá. Y al llegar, pues él nada más estaba buscando en la cena donde estaba, pues estaba buscando la cita con la reina Victoria, ¿no? En ese entonces, de Inglaterra. Entonces, pues, obviamente, la reina Victoria pues ya había escuchado hablar de este show de rarezas que tenía, no, había escuchado hablar del General Tom, entonces van y obviamente les dan un chorro de reglas de cómo deben de presentarse con la reina, de no hablar y todo, ¿no? Entonces Phineas pues tranquilo y siguiendo las reglas, Sí. pero pues el General Tom tenía 6, 7 años en ese entonces, güey, entonces Ajá, sí, pues era un niño, güey, a Sí, final sí. de cuentas, pero sí estaba con enanismo, obviamente. Claro. Entonces, la reina, obviamente todo esto está escrito en el diario de la reina, todo esto está escrito en los libros de Phineas después. Okay. Cuentan esta súper travesía que fue conocer a la reina, ¿no? Y como este enanito luego va a hablarle, luego le pide que le presente a su hijo, que no sé, entonces era el príncipe de Wales. Sí, pues era un niño al final. Exacto, entonces él empieza a hacer su show con todo, o sea, un chorro de burocracia en ese entonces rodeando a la reina y el chiquito pues le vale madre si está haciendo su show, ¿no? Sí. Entonces la reina Victoria se enamora totalmente y logró, además de esa visita, logró otras 3 visitas, ¿no? Entonces dice que era un pasillo muy largo, ¿no? Así, como tal lo muestran en la película, era un pasillo muy largo a donde estaba la reina. No estaba en su trono ni nada, ella estaba ahí hablando con unos amigos. Entonces cuentan que les dijeron, cuando se vayan a ir de la sala, se tienen que ir para atrás, güey, ya sabes. O sea, sin darle la espalda. Exacto, no le pueden dar la espalda en ningún momento a la reina. Pero dice Phineas que pues, era un camino muy largo para regresar y el pobre General Tom no podía. Entonces, lo que hacía este monito, güey, es que caminaba así mientras la reina lo veía y cuando no lo veía se echaba a correr de atrás. Y entonces que la reina nada más se enamoraba cada vez más porque pues obviamente lo veía. Elocuencia y todo Exacto, eso. Sí. Entonces era muy cagado el general. Ajá. Entonces, bueno, gracias a eso abrió muchísimas puertas para promover eventos cada vez más importantes y en 1850, con 40 años, llega a un acuerdo con la cantante sueca Jenny Lind, que igual sale en la película, acordando financiar su gira por Estados Unidos y pagándole $1,000 por noche, que son $35,000 hoy en día, durante 150 noches. Entonces Jenny Lind se ganó $5,250,000. Bastante bueno. Solo por esa gira de 150 noches, ¿no? Entonces, ya hablaba del poder de promoción que tenía Phineas, ¿no? Y obviamente, después de hablar con la reina, lo primero que hace es hacer la nota y mandarlo a todos los periódicos de América para que supieran que Phineas había estado con la reina, ¿ya sabes? Por su parte de ego, lo que decías. Totalmente. O sea, le interesaba mucho el reconocimiento. Exacto, y entonces ahí se enamora totalmente de las relaciones públicas, se vuelve un experto haciendo amistades que le convenían y que podían poner su nombre como él quería en lo más alto. En 1864 su museo sufrió uno de los peores incendios de la historia de la ciudad de Nueva York. Una tragedia, güey. O sea, los del acuario, güey. O sea, los del acuario tenían manatís que se mueren hirviendo, una ballena que cae y muere, los animales como los tigres saliendo de las ventanas y los mismos bomberos tenían que pues, matarlos a balazos porque, pues, claro, ya sabes. Eran salvajes, güey. Exacto. Entonces pierde todo literal. Es un incendio muy cabrón el que igual se ve en la película un poco, pero literal pierde todo, o sea, se ve muy feo, tienen que sacar a la mujer barbuda cargando, o sea, sus atracciones más importantes pues estaban dentro de. Claro. Entonces, pues sí pierde muchísimo. Un año después logra reabrirlo y 3 años después otro incendio, güey. Pero obviamente se le atribuye mucho al odio que le tenía la gente, ya sabes, o sea, al odio que le tenían por que pues tenía freaks, güey, que o sea, era un freak show, nada más tenía rarezas y estaba manchando como el nombre de Nueva York porque todos estaban ahí en la ciudad, entonces pues, seguramente tiene algo que ver esto, ¿no?
pero sí, Pero, 2 ¿de veces. qué provenía el incendio? Nunca supieron. No, Ujú. no, nunca se sabe. Pero en la película. Sí, sí, sí. No, pero sí, nunca se sabe. Pero pues, obviamente se le atribuye a eso, ¿no? Porque después su casa creo que se O sea, quema el y se odio de incendia la igual, gente. exacto. Ya. O sea, vivió como 5 incendios en su vida, imagínate. Ah, qué gacho. Entonces, pues está cabrón, o sea, logra reabrirlo, literal, logra llenarlo otra vez, empieza a generar muchísimo y imagínate que 3 años después, pues otra vez va para abajo, ¿no? Qué locura. En 1870, ya con 60 años, es donde ahora sí decide junto con William Cope en el mundo, incursionar en el mundo del circo, ¿no? Estos circos ya estaban rondando, güey, o sea, ya había circos. De hecho, circo proviene de una palabra en latín que nada más quiere decir círculo. Ajá. O sea, es un show en círculo, ya sabes. Ok. Entonces, los circos ya estaban desde antes, nada más que no estaban tan explotados o no tenían este atractivo importante. Phineas nunca le puso a su show circo, o sea, nunca lo llamó circo, como se ve en la película. Él nunca usó la palabra circo, siempre lo decía como The Greatest Show, o sea, on Earth, ya sabes, o sea, era el mejor show nada más. Entonces, él con William Coop decide, ok, ya no puedo estar haciendo edificaciones Cada que me lo queman. Sí, me lo están quemando, güey. Entonces decide, pues sí, combinar todo con el tema de teatro ambulante. Él decía teatro ambulante. Ok. Formato que obvio combinó con todas las atracciones que lo hicieron brillar en un inicio. Entonces era un circo, era un zoológico y era un freak show. O sea, ya no nada más era un tema donde se hacían acrobacias y así, que era el circo que se conocía en ese entonces. Sí. Él mete todos los animales, él mete los shows con los animales que tenía, él mete todos los freaks, o sea, está pesado. En 5 años tuvo que ampliar la capacidad de su carpa el doble y logró presentarse por todo el país con técnicas de promoción nunca antes vistas. Aquí es donde yo le preguntaba al equipo hoy, porque no me acordaba si era real o lo había soñado, Ajá. pero yo me acordaba que en mi niñez, cerca donde estaba el circo, salían los desfiles Sí. por las calles a vender los boletos. Sí, sí. Con los animales, ¿te acuerdas? Cuando todavía estaban permitidos los animales y Sí. salían con las jaulas y todo. Sí. Esa técnica fue inventada por Phineas. O sea, Wow. él antes de cada show siempre hacía un desfile para promocionar así Para por atraer toda a la la ciudad. gente, ¿no? Y ahora sí, el circo está aquí, ya sabes. Y daba volantitos a todos. Qué chingón. Llegó a hacer varias presentaciones en Europa también. Su show se transportaba en un ferrocarril con poco más de 80 vagones lleno de atracciones y actores. Todo O en sea, el circo. Sí. 80 vagones. Sí, ¡Hala! aparte que no era un circo como el que está aquí en Lomas, ya sabes. O sea, Está bueno, ¿eh? No, es- sí, la- como que- los shows de Barnum eran, o sea, explanadas enteras llenas de carpas, o sea, era como una feria, Sí, ¿ya sabes? O sí, sea, el sí, sí. formato de feria, Sí. literal, yo creo que se nace de aquí porque pues él tenía la carpa principal donde se presentaban las atracciones, los eventos o los shows como tal, y alrededor tenía todas estas atracciones, Juegos, exacto, las curiosidades, los ujú, freaks, ujú. la magia, Productos. todo eso, ¿no? todo Exacto. eso. Ya. Entonces él lo expandía mucho, ¿no? Pero sí tenía su carpa principal. Ok. 3 años después adquirió el famoso nombre de The Greatest Show on Earth, que eso se lo pone la gente, precisamente por la gran multitud de fans que tenían en todo Estados Unidos y en Europa. O sea, obviamente se hace esta súper de boca en boca y lo nombran el mejor show de la Tierra, güey. En 1881, Phineas se pelea con William, con el que abrió el circo, y tienen diferentes opiniones sobre cómo presentar el circo. Entonces deciden separarse y aquí es donde se asocia ahora con el famoso James Bailey, que no es como tal el actor de Zac Efron, o sea, Ajá. el personaje de Zac Efron, Ajá. pero sí hacen referencia a que es él, ya sabes, Ok. porque precisamente Bailey es el que le da ya de por vida toda esta sesión con el circo y le genera ideas y le ayuda a promocionar con más gente, ya sabes. Entonces puede ser ahí el Zac Efron, el Bailey, ¿no? Para Sí, que le pongamos parte un de- rostro, Exacto. pero con 60 años. Imaginémoslo, todo guapo. Entonces presentaba su atracción principal que era Jumbo, güey. Mismo que era más fácil de transportar cuando le daban alcohol, que ese es tema triste, ¿no? Entonces ahí es donde está lo oscuro. Pero él Soltaremos compra un a Jumbo, el elefante más grande del mundo, él lo llamaba, ¿no? Ujú. Entonces sí dicen, hay rumores o las investigaciones que pues sí tenían que mantenerlo sedado con alcohol, le daban alcohol literal porque pues no había otro tipo de sedante a la mano. Claro. Entonces lo alcoholizaban al pobre elefante y ya era mucho más fácil moverlo, ¿no? Sí, Que claro. pues, de ahí se podrían haber referenciado un poco de la película de Dumbo. Sí, no, es Cuando que se en ponen la en la pedota. época había malas prácticas, güey. O sea, nadie regulaba eso, la neta. Sí, O no era tan evidente. sí, exacto. Entonces vivieron juntos 10 años de éxito, a partir de los 60 años, tienen 10 años de éxito con Bailey, perdón, no a partir de los 60, más grande, cuando se separa de William, se junta con Bailey y dura 10 años el circo hasta que, tristemente, en 1891, Phineas muere por un paro cerebrovascular. Ok. Paro Cerebrovascular. cerebrovascular. Sí.
Ok. En una presentación ya se empezaba a sentir mal, lo mandaron a Connecticut y ahí es donde ya, ¿no? Es Connecticut. Ujú. Pero fíjate que era una persona tan ególatra que... Mal. Dios Sigue, mío. sigue. Fíjate que era una persona tan ególatra y tan orgullosa que él dejó planeado todo, güey. O sea, cuando le dijeron, te vas a morir, todo, los himnos que se iban a cantar en su funeral, la gente que iba a Vamos. asistir, dónde iba a ir, lo que tenía que decir su sepultura, o sea, todo, ¿no? Sí, no quería dejar ninguna otra cosa que alguien controlara más que él, ¿no? Exacto. Entonces, Bailey sigue con el circo hasta su muerte igual, 15 años después de que Phineas muriera. Y de ahí pasa a mano de los hermanos Ringling, que por temas de la guerra y ahí temas políticos un poco, pues ya se le queda la propiedad a los hermanos Ringling, que ya igual tenían un show. Y ellos, fíjate que lo mantienen el circo con los nombres de Barnum y Bailey, hasta, bueno, era Ringling, Circus, Barnum Bailey. Y ellos lo mantienen hasta 2017, que es la última función, güey. No manches. Wow. Meses antes, no recuerdo bien el tiempo antes de que se estrenara la película de The Great Showman. Son muchos años. Y le dan así su última función. El 21 de mayo del 2007 fue la última función del circo. Seguro sí lo reconoces, ya es un logo bastante famosillo y Estaría bueno poner el video, lo vamos a buscar. A ver si existe, ¿no? En YouTube. Sí, no, total. Y ellos siempre fueron pioneros de las atracciones, ¿no? Hasta Cirque du Soleil. Que bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Es otro tema. Entonces, pues sí, hermanito, esa es la historia del famosísimo Phineas. No manches. O sea, siento que es una persona que marcó mucha trascendencia. Se me hace muy interesante el tema de las relaciones públicas. Total. ¿No? Siento que es donde lo hilo más, pero qué locura y qué forma de revolucionar las cosas, ¿eh? Sí, y aunque, pues sí, o sea, tiene su lado oscuro porque todos saben que Phineas, pues sí lo toman como un estafador. De hecho, hay una frase muy famosa que se le atribuye que no, dicen que no hay registro alguno de que él haya dicho, pero es, nace un idiota cada minuto, entendiendo de que nacía un cliente cada minuto, ya sabes. Entonces, pues sí, lo tomaban a veces, algunos lo tomaban muy mal. Sí. Y algunos pues sí lo admiraban bastante, ¿no? Era como un tipo Donald Trump, porque en este tema de que está con las relaciones públicas, igual empieza a relacionarse un poco con la política. O sea, él quería su renombre, güey. De hecho, hasta intentó una vez ser presidente de la República. Claro. Lo hicieron mayor de Connecticut un rato, igual. O sea, se hizo de muchas relaciones públicas en esta etapa de su vida que estaba enfocado en eso. Y es que tenía muy claro lo que quería, ¿no? Sí. Entonces eso lo llevó a pensar 10,000 maneras de hacerlo. Quizás algunas no tan buenas. Hoy lo vemos más evidente, pero pues, al final de cuentas logró su cometido. Sí. ¿No? Ya al final de su vida, pues igual abrió un hospital, que ahorita es el museo de P.T. Barnum, que ahí tienen todas sus atracciones, o sea, tienen, bueno, lo que se logró recuperar. ¿Está en Connecticut? No recuerdo bien dónde abrió el hospital, pero sí, ahí tienen hasta el trajecito del General Tom, o sea, bastantes cosas que todavía se guardan ahí. Qué icónico. Súper padre. Entonces, a partir de esta historia que te acabo de contar, hermanito, ¿qué opinas tú de Phineas? Pues, o sea, malo, bueno, un maestro de la mercadotecnia, un maestro de las relaciones públicas. ¿Qué bueno, opinas? sin duda utilizó muchas buenas herramientas para persuadir. Creo que enalteció, o más bien es algo que le llamamos como la hipérbole, ¿no? O sea, exageraba las cosas para que la gente le llamara la atención. Totalmente. Y si pertenece a la industria del entretenimiento, siento que fue una gran forma de... Sí. O sea, quito todas las malas prácticas, pero son épocas distintas. O sea, no podemos estar ahí y hoy compararlo con lo que se vive, con la sociedad, con el medio ambiente, con lo que sea, con los animales, etcétera, ¿no? Pero creo que me llama mucho la atención su historia, sobre todo por cómo lo desarrolló y qué tan referente es hoy para lo que en algunas prácticas se hace, ¿no? Sí, que no todo igual es malo, ya sabes, porque sí dio indicios o hubo ahí chispazos de querer salvar un poco cómo estaban las situaciones entonces. Él, al entrar en la política, igual él peleaba por las leyes de los esclavos, precisamente. O sea, ahí está, ¿no? Él también, pues a su museo no le dejaban pasar negros, pero él decía, pero si yo tengo atracciones de personas afroamericanas, ¿por qué no me vas a dejar pasar personas afroamericanas a que vean el show, ya sabes? Claro. Entonces, él tenía prohibido meter al museo personas afroamericanas. No sé, bastantes cosas, ya sabes. Sí, pero igual en la política, pues trata de arreglar algunas cosillas ahí que, bueno, pues ya muchos lo toman como de, pues sí, ya cuando hizo dinero con todo, pues ya decide ayudar, pero bueno, pues. Sí. Y lo último que rescato es que tenía tan claro su propósito que
hizo muchas cosas para ello y creo que eso es algo muy relevante. O sea, tu propósito puede ser tan atractivo para ti, o sea, que te desvives por lograrlo, ¿no? Sí. Eso hay que aprenderlo, sin duda. Entonces, ahora sí vamos con esta sección que es que aprendemos los mercadólogos y publicistas de Phineas Barnum. Ya les va a puntos súper sencillos. Él sabía que todo el mundo era su mercado. Él decía que cada persona con 25 centavos en su bolsillo podía ser un cliente. Nice. Y buscaría la manera de despertar su interés, sea quien sea. Entonces ahí viene lo de la frase que te digo de nace un idiota cada minuto, que se le atribuyeron precisamente por esta onda que muchos lo odiaban. Precisamente porque podía ser como un estafador, ¿no? 2. La parte más importante del show ocurre antes de que inicie. Esta frase la hice inspirado en él, porque literal él creía que la primera impresión de su show era lo más importante para vender entradas y generar interés. Su principal objetivo era salirse de lo tradicional totalmente y sacarle el máximo provecho a los medios existentes, que no eran muchos. O los que aún ni siquiera consideraban como medios, ¿no? ¿Existe alguna manera de sobresalir entre la multitud? Hazlo, él decía. Ajá. 3. Una de las reglas más importantes de Phineas era siempre dar mucho más por lo que el cliente paga. Recordemos que él reconocía el poder de las masas, ¿ok? Cosa que le daba la posibilidad de que sus clientes siempre salieran pensando que pagaron poco por lo que vivieron. Entonces esto seguía, o sea, creo que el consumidor sentía esta necesidad o esta deuda para con Barnum de voy a recomendarlo con todos, ya sabes, porque yo acabo de ver algo que no vale lo que pagué, o sea, y hablando positivamente. Sí. Phineas siempre supo que su principal don era la capacidad de contar historias que a la gente le interesaba escuchar. Su experiencia tratando y vendiendo a diferentes tipos de personas toda su vida le dio la habilidad de saber perfectamente cómo hablarle a cada audiencia de manera efectiva, ya sabes. Recordemos que es una persona que empezó de nada. Recordemos que de 15 años tuvo que tratar con gente muy pesada en la ciudad para poder vender sus productos, para poder abrir su propia tienda, para poder incursionar en el mundo de la lotería. O sea, para miles de cosas tuvo que vivir mucho, ya sabes. Entonces, él de grande sabía cómo hablarle a cada segmento, ¿no? Entonces, en el circo era una persona, pero en la política era otra. Y con Jenny Lind era otra. Y con la reina, ya sabes. Qué manera. Está brutal. Y para mí, lo más importante es una frase que no recuerdo bien qué dijo. No dice específicamente quién dice esta frase, pero es: Barnum no descubrió lo sencillo que era engañar a la gente. Barnum descubrió lo mucho que le gusta a la gente ser engañada. Fíjate que me identifico muchísimo con esto porque pues, precisamente lo hemos hablado igual en podcasts anteriores, ¿no? O sea, dicen y reclamaban mucho en la época de Mad Men igual a los publicistas de ser engañadores, de ser estafadores, pero a final de cuentas cada ser humano se apropia de la mentira que quiere volver su verdad, ya sabes. Sí. Y esa mentira ellos la vuelven su verdad. Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Ya sabes. Qué locura, güey. Entonces, con esto los dejo. Y pues esa fue la historia de Phineas Taylor Barnum. Drop the mic, güey. Drop the mic. Qué buena historia. No la conocía. Está brutal. Sí. Y lo increíble es esto. O sea, que crees que la película se sale completamente y te va a mostrar solo temas hollywoodenses. Yo le digo hollywoodenses. Pero no, güey, o sea, sí rescatan bastante cositas que, bueno, si sabes la historia, las puedes apreciar más, ¿no? Interesantísimo aprender la historia y después volver a ver la película, ¿no? Y ver qué tanto rescatas de eso. De hecho, ahí a ver qué encuentran nuevo. Me encantó. Coméntenlo. Hermano. Me encantó, hermano. Quiero saber más, ¿eh? Me dejaste muy picado de sí, está cabrón. Un experto. Y te digo, muchos expertos ahorita en la actualidad lo comparan mucho con si quieres saber cómo es Phineas, voltea a ver a Donald Trump, güey. O sea, pero, pues bueno, les digo nada más quedarnos con lo bueno y con lo que le aportó a la industria, ¿no? Chingón. Me encanta. Listo. Bueno, pues igual déjenos sus comentarios. Queremos saber qué opinan de esta historia del buen Phineas. Siempre pensé en Phineas al momento en el que me contabas Phineas y Ferb. Pero interesante. Cuéntenos en los comentarios qué opinan de esta historia, qué es lo más relevante para ustedes y qué podrían rescatar para aplicarlo en prácticas interesantes de su día a día, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues nos despedimos, ¿no? Sí. Bueno. Listo. Yo soy Iván. Yo soy Marky y amigos, nos vemos la que sigue. Mucho. Chao.